Niños y niñas, bienvenidos de vuelta al tiempo de clase que estamos teniendo en este momento un poco difícil, ¿no? Hoy queremos practicar una canción, porque siempre practicamos canciones nuevas, ¿no? Entonces queremos cantar Una gotita de agua. Espero que se pueda leer desde acá. Sí, a ver. Que es la que cantamos en el club de niños, pero vamos a cantarlo juntos. Una gotita de agua del cielo viaja, se esconde en una nube y con la lluvia baja. Gracias, Señor, porque tú la regalas. Una gotita de agua abrió mis paraguas, me baño en el río y rego mis plantas. Gracias, Señor. En ella veo que me amas. Para empezar, tengo una pregunta. ¿Qué piensan? ¿Que alguien mató a Jesús en la cruz o que Él entregó su vida por nosotros? Hoy se nos va a hacer muy claro cuál de las dos es la respuesta a esa pregunta muy grande. Suena un poco triste, un poco raro y difícil esa pregunta. Sí, porque la lección de hoy no pasa nada lindo. Es muy, muy, muy difícil. Entonces, quiero ya entrar enseguida para que no... porque no es algo muy fácil de explicar y creo que nadie va a salir con esos sentimientos lindos, ¿no? Pero recuerden que es real, que realmente Jesús sufrió eso. Cuando... La última vez que hablamos dijimos que estamos viendo la historia de Pascua, usando el libro Triunfando con Cristo, ¿no? Entonces estamos viendo eso específicamente porque ya se acerca Pascua, ya estamos en el mes de Pascua, ¿puede ser? Bueno, los dejamos ahí en el jardín de Getsemaní. Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero... la carne es débil, ¿no? Y les dijo, ya dejen, ¿sí? Ya llega el que se acerca, el que me va a entregar. Y hablamos quién le iba a entregar también. ¿Se acuerdan que Judas salió del grupo y ya estaba yendo para traicionar a su amigo? Y quedaron en algo cuando hablaron ese día. Él, con los soldados, con los del ejército de los sacerdotes también, dijeron, bueno, el que yo le doy un beso como un saludo y ese es, a él es el que le tienen que prender, agarrarle, ¿sí? Arrestar a ese hombre. Pero Jesús es omnipotente, es Dios, es omnisciente. Y él se acercó, primero, vio que venía un grupo con sus antorchas, con sus palos, con sus espadas, y les dijo, ¿qué pasa? ¿A quién están buscando? Y ellos dijeron a Jesús de Nazaret. Y dijo, soy yo. Y ellos se asustaron, ¿no? Pensaron que él se iba a defender. Pero Jesús no se defendió, ¿sí? Él sabía que ellos vendrían. Y enseguida Judas se le acerca para saludarlo, para darle un beso y decir, sí, él es, ¿sí? Tal vez con esta imagen se nota mejor cuánto no estaba resistiendo Judas Jesús en ese momento. ¿Sí? Ahí están los soldados que eran como alguaciles, se les dice, que eran como la seguridad del templo. Los otros discípulos querían entrar en defensa. ¿Sí? Maestro, ¿qué hacemos? Primero Jesús le dijo a Judas, ¿un beso traicionas al Hijo del Hombre? Le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Pero esos soldados sabían que venían a buscar a Jesús por eso. Y él dijo, bueno, si vienen a buscarme a mí, dejen a los demás ir. Y así Dios hizo algo importante, porque les dio le dio la respuesta a su oración a Jesús. Jesús dijo que ninguno se pierda. Ninguno de mis discípulos se pierda. Y en Juan 18,
Vamos a Juan. Sabemos que todo lo que vemos viene de la Biblia, ¿no? Acá tengo mi Biblia. Juan 18, 9 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho, de que de los que me diste no perdí ninguno. Entonces, aunque ellos se fueron, Jesús no los había perdido de en serio, ¿no? Pero todos conocían el lugar, habían ido ahí, entonces Judas sabía que ellos estaban ahí. Y aquella noche, al principio, sus discípulos querían defenderlo. Y vino Pedro y le cortó la oreja a uno llamado Malco, que era siervo de los sumos sacerdotes, ¿sí? Malco se llamaba. Jesús no quería que empiecen una pelea, pero Pedro saltó, ¿sí? Y al principio, por ahí había un poco de ajetreo, porque hay varias diferentes cosas que escuchamos que Jesús dijo. Uno era, los que viven por la espada mueren por la espada. ¿No piensan que yo podría llamar a una legión de ángeles y me podrían rescatar? Él quería que sepan que él se estaba entregando. Nadie le estaba llevando al concilio, a este juicio, que él la tenía que sufrir. Y él decía, esta copa que mi padre me está dando, no la he de beber, ¿sí? No la he de tomar. Entonces, así fue. Enseguida, Jesús sanó a ese hombre que le había cortado la oreja, este hombre Malco. Recordémonos de él, porque después también es importante. Y en ese momento se fueron. Sus discípulos lo dejaron un poco solo. ¿Sí? Pero sabemos que Dios había contestado que él sí iba a quedar con los suyos. 55 y 56 dice: ¿cómo contra un ladrón habéis venido? Salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué piensan ustedes? Alguien que se acerca primero y se adelanta para explicar su nombre, para decir, mira, ¿qué necesitan? ¿No? Igual como hizo Jesús. ¿Piensan ustedes que es culpable? Es que no era culpable, ¿sí? Ahora él iba a ir a los sumos sacerdotes. Uno de los sumos sacerdotes había dicho que convenía que un solo hombre muera por todo el pueblo. Entendía eso de sus escrituras, pero no reconocía que era Jesús el que estaba esperando, ¿sí? En vez de saber eso y regocijarse y tenerlo como rey, como habían hecho algunos, él lo arrestó, lo tenía. Quería sentirse que este hombre era una amenaza de algún tipo y que era un mentiroso. Pero Jesús no era un mentiroso, él realmente era quien él decía ser. Y lo llevaron delante de este hombre, Caifás, y su yerno, Anás, ¿sí? Entre ellos dos estaban ahí, tuvieron un juicio en la casa de Anás. Y fueron y le hicieron un montón de preguntas. Algunas de las preguntas eran de sus discípulos, de su doctrina, lo que él creía. Y él quería contestarlos, pero también no se defendía enojado. Ellos esperaban que con todas esas acusaciones que él se iba a enojar. Pero él les dijo, no, yo siempre he hablado públicamente, no tengo secretos. Ustedes me podían haber arrestado de día. No sé por qué están así con los secretos como si fuera yo un ladrón, ¿sí? Y tomaron ofensa al escuchar esto. Ellos lo tomaron personalmente y alguien le dio una bofetada a Jesús. Y dijo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús les respondió, no he dicho nada malo, ¿no? Les dijo, no. Si yo estuviera diciendo algo bueno, ¿por qué me estás dando una bofetada si yo solo estoy diciendo la verdad, ¿no? Pero en otras ocasiones lo acusaron y él no se defendía. Se sorprendieron de que no se defendía. Tuvieron que traer mentirosos para poder tener una causa en contra de él. Hasta ese entonces buscaban dos personas que digan la misma mentira,
y no podían conseguir. Ese juicio fue muy triste y muy injusto para Jesús. Traían gente que para decir mentiras y ni las mentiras estaban de acuerdo. Al final, por una confusión, por fin le hicieron algunas preguntas, ¿sí? Por una confusión, ellos hasta creyeron que Jesús había dicho que iba a derribar el templo, pero no estaba hablando del templo, sino de sí mismo, porque decía que en 3 días él podía derribar el templo y volverlo a reedificar. Estaba hablando de su cuerpo, porque sabemos que en 3 días él resucitó, ¿sí? Pero no podían ni juntar 2 mentiras juntas. Le preguntaban, ¿no vas a decir nada? Vamos a leerlo en la Biblia de nuevo, en Mateo 26 también. Yo marqué mi lugar, espero que ustedes están buscando en sus Biblias también. No puedo dejarles mucho tiempo para buscar usando el video, ¿no? Pero usando Mateo 26, no respondes nada lo que estos testifican contra ti, mas Jesús callaba. ¿Sí? Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú lo has dicho. ¿Sí? Y además os digo que ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces ahí sí se molestaron porque Jesús estaba diciendo que era el Hijo de Dios. O sea, no es que estaba diciendo, tratando de ser más importante que ellos, sino que él no podía mentir. Era el Hijo de Dios. Y ellos pensaron que él estaba diciendo mentiras contra Dios, comparándose un hombre, porque era un hombre, a Dios el Padre, ¿sí? Y ellos pensaron que él estaba hablando mentiras. Realmente decidieron creer que él estaba hablando mentiras, ¿no? Pero Jesús sabía que él no estaba mintiendo. Entonces no es blasfemia lo que ellos dijeron cuando él estaba diciendo la verdad. Y ellos le acusaron de usar blasfemia, que significa hablar mal de Dios. Y ellos dicen que se rasgaron los vestidos, dijeron, ¿qué más necesitamos saber? ¿Sí? No necesitamos saber más nada. Blasfema. Bueno, pasaba otra cosa también. Por fuera estaban los alguaciles todavía, todos esos trabajadores del templo, todos esos hombres que habían ido a buscar a Jesús, estaban por fuera calentándose con el fuego en el patio, ¿sí? Y Juan tenía también conocidos con el sumo sacerdote. Él conocía gente y había permitido a Pedro también entrar. Y ellos estaban siguiendo a Jesús a lo lejos. Y Juan hizo que la portera le abra a Pedro. Y mientras que los sumos sacerdotes, todo el jurado, escuchaba, y ellos decían, sí, blasfemó, listo, es digno de muerte. Juan y Pedro estaban ahí nerviosos probablemente, ¿no? Y escuchaban todo lo que estaba pasando, que ellos se enojaron con Jesús creyendo que él era digno de muerte porque él se decía ser como Dios. Bueno, si alguien miente, eso está mal, pero él era Dios, ¿sí? Entonces ellos dijeron que era digno de muerte solo por eso, ¿sí? Y Pedro estaba ahí y apenas enseguida la portera, que era la criada, la sierva del sumo sacerdote, le dijo a Pedro, tú también conocías a este hombre, ¿no? Tú también estabas con ellos. Bueno, algo así, ¿sí? Y él dijo, no lo soy, mujer, no lo conozco, ni sé lo que dices. Sí, lo negó. Bueno, luego, después de un tiempo, la otra criada, otro trabajador de ahí, se acercó también y mirando con los demás también, estaban todos juntos ahí. Y ella dijo a los que estaban ahí, no eres él, él estaba, ¿no? ¿No eres tú de los discípulos? Sí, vos estabas también con Jesús el Nazareno o el Galileo. No conozco al hombre, negaba él, ¿sí? Y por fin, otro pariente de Malco, el hombre que había cortado la oreja y sanado, y otra gente de ahí, los siervos del sumo sacerdote, otras personas que estaban ahí con ellos,
también dijeron lo mismo, dijeron, después de como una hora, dijeron, ¿no te vimos en el huerto? Sí, eres uno de ellos, hasta tu acento te hace notar de que eres de ahí. Nosotros tenemos un acento que hace notar que somos de Argentina, ¿no? Y él tenía uno que le hacía distinguir que él era de Galilea, el mismo lugar que Jesús. Entonces él decía, no, no, y empezó a decir malas palabras también, y negaba, ¿sí? No sé de qué hombre están hablando, muchas cosas se dijo, y 3 veces sucedió esto. Y la tercera vez él se acordó que Jesús había dicho que antes de que el gallo cantara 2 veces, él iba a negarlo 3 veces. Y ahí en ese momento lo estaban llevando de la casa de Anás a la casa de Caifás para poder ir más tarde a la casa de al gobernador romano, ¿sí? Y en ese viaje Jesús salió. En apenas él dijo eso, lo vio Jesús. Dice que Jesús le miró, dio vuelta y lo miró. Y Pedro en ese momento se acordó, ven, acá está Jesús saliendo del jurado, ¿sí? Y en ese instante todos estaban saliendo ya de la casa de Anás para ir al otro lado de Jesús. Y Pedro se escapó, dice que lloró amargamente. ¿Se imaginan uno de tus mejores amigos, que sabías que él era uno de tus mejores amigos y que él también te consideraba uno de sus mejores amigos, y lo traicionas? Justo después de decirle, no, Señor, yo nunca te voy a traicionar, cualquiera estaría llorando y muy, muy triste, ¿no? Estaba muy mal. Pero ya era de madrugada. Saben que los gallos cantan a la mañana, ¿no? Era de mañana y tenían que ir a entregarlo al el gobernador, que se llamaba Pilato. Un gobernador romano, ¿sí? Que los romanos permitían a los judíos seguir su ley, pero ellos necesitaban permiso para crucificarles según la ley de los romanos. Ellos querían que él muera. Entonces, no entraron hasta cierto punto, porque era Pascua, entonces en ese feriado no se podía, pero empezaron a llevar su acusación de Jesús, que él causaba problemas en la comunidad, y era malhechor, que si él no se hubiera portado mal no lo tendrían que traer, pero como él sí se portaba mal, lo traían ante el gobernador. Y muchas veces Pilato, este hombre, el gobernador, decía, hagan conforme a su ley. Y ellos dijeron, nosotros tenemos una ley, que alguien que dice que es Dios no puede vivir, ¿no? Pero nosotros no se nos permite, y especialmente es Pascua, entonces no se nos permite. Y no podemos dar de entender, pero ellos querían ponerlo a muerte. Desde el principio su intención fue mala, ¿no? Y él le preguntó, entonces, bueno, llamémoslo, vamos a hacerle unas preguntas. Le preguntó algunas cosas, vamos a hablar de lo que él les preguntó. Primero le preguntó, estos están diciendo que crees que sos rey, ¿sos el rey? Y Jesús decía, no, mi pueblo no es de acá, de esta tierra. Porque sí, es nuestro rey en nuestros corazones espiritualmente, ¿no? Pero él no venía a empezar un reino acá, a ser el rey como le habían invitado en el burrito la otra vez, ¿no? Él vino para dar su vida para nosotros, para empezar su reino espiritual. Y entonces le dijo, bueno, entonces, ¿quién eres, no? Que no entendía Pilato cuál era la razón. Yo quiero traer testimonio de la verdad, vine a traer la verdad al mundo, ¿sí? A esto he venido, pero, y Pilato decía, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Pero también tenía un poco de miedo, porque su esposa vino y le dijo, no tengas nada que ver con este hombre, es inocente, tuve un sueño horrible debido a esto, en cuanto a este hombre, ¿sí? Después también le decían que es el Hijo de Dios. Y él se asustó cuando escuchó eso, porque los romanos creen en muchos dioses, ¿no? Pero al final le tuvo que preguntar, ¿qué es lo qué quieres hacer? Porque estos hombres te están entregando y yo tengo autoridad. Y para liberarte o para no liberarte. Y él dijo, no, Dios te da la autoridad.
no sos tan culpable como ellos, porque Dios es el que te da la autoridad. Y él se maravillaba mucho porque él mucho no hablaba, mucho no se defendía. Él intentaba soltarlo, pero los judíos cada vez más decían, no, él por todo Galilea y por todo Israel está causando problemas. Y él dijo, ¿Galilea? Bueno, y le mandó a Herodes, pues decía que Herodes era el que estaba a cargo de Galilea. Herodes también estaba curioso. Y ellos se hicieron amigos, que venían peleados y se hicieron amigos. Herodes estaba muy feliz de hacerle preguntas porque quería una señal. Chicos, ¿tenemos que creer por señales o porque creemos en nuestro corazón que es la verdad? No necesitamos ver para creer, ¿no? Jesús lo dice. Pero también lo vistió, se burló, dejó que sus soldados romanos se burlen y lo pegaban. Decían, ¿quién te pegó? ¿Y ahora quién te pegó? Profetiza si sabes todo, ¿sí? Y se burlaban. Lo vistieron como rey. Entretejieron una corona de espinas. Y después lo mandaron de vuelta a Pilato, quien también le hizo más preguntas. Y lo mismo sucedió 2 veces, ¿no? Que al final Pilato decía, miren su rey, acá está su rey, ¿no? Como tratando de darles la oportunidad de que hagan algo. Y ellos decían, entonces, bueno, pero yo tengo la tradición, cada Pascua tenemos que liberarles a alguien que está preso. Y ellos eligieron el más malo que podían pensar, un ladrón, alguien que causaba problemas en serio, y que también había matado a alguien en una revuelta, mató a una persona, ¿sí? Un hombre llamado Barrabás. Barrabás, ¿pueden decir Barrabás? Les escucho, no. En fin, este Barrabás era un hombre malo y ellos prefirieron a él antes de Jesús. Y varias veces les preguntó Pilato, ¿quién quieren? ¿A este el rey de los judíos o a Barrabás? Y siempre en Pascua lo hacían y ellos pidieron Barrabás. ¿Y con Jesús qué quieren que haga? Preguntaba él. Crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Sí? Querían matarlo. Entonces, después de pegarlo, de azotarlo de vuelta y burlarse igual de esta misma manera, lo soltó. Acá está, lo azotó, dice que lo castigó. Voy a mostrarles una foto, es un poco fuerte, ¿sí? Lo azotaron y lo lastimaron. Y parece feo, pero es porque en realidad fue peor, ¿no? Y también acá está. Acá. Tomen su rey. ¿Ven ese bol de agua? Ahí se lavó las manos. Dijo, no, yo ya no tengo más parte. La culpa no es mía. Y se lavó las manos. Y así dio de entender que le permitía a los hombres a matarlo si querían, pero que para él era inocente. Porque realmente era inocente. ¿Qué había hecho de malo Jesús? ¿No? Nada. Y él, aunque tenía miedo, aunque no sabía cómo tranquilizar a este pueblo que decía que quería que muera Jesús, él no tomó ventaja de su poder y se lavó las manos, ¿sí? Vamos a hablar de una persona más, que no está en nuestras imágenes, pero que la Biblia lo menciona, Judas, que lo traicionó, ¿sí? Él fue y quiso devolver el dinero. Y la gente dijo, no, ya no es nuestro problema, allá tú, toma tu dinero y andate. Y él tiró el dinero y dice que fue a casa y que se mató, ¿sí? Qué triste que él, teniendo al Salvador ahí nomás, no decidió para él, ¿sí? Él no reconoció, podía haberse arrepentido, pero yo creo que él no tenía la esperanza, no tenía esperanza de creer, no quería creer porque era decisión, que él nunca había creído realmente en Jesús como el Salvador que es, ¿no? No se dio cuenta que justo en un tiempito más iba a pasar algo grandioso, que iba a ser la salvación de nuestros pecados, ¿no? Entonces él decidió hacer lo único que se le ocurrió en vez de creer en Jesús. Y no tomó ventaja de las oportunidades que Jesús le había dado, porque Jesús muchas veces le había dicho, ¿no? Bueno, hazlo pronto, yo sé que alguien acá me va a traicionar. Había dicho cosas,
Pero Judas se fue y no sabemos más de su familia ni nada más, ¿no? Qué triste, pero nosotros no tenemos que decidir igual que él. Tenemos que en nuestro corazón recordar, no es una historia fácil, nada de esto, lo que pasó es lindo, es muy complicado tratar de imaginarnos, ¿no? Lo difícil que vivió Jesús es real. Él se entregó, muchas veces hizo silencio en ese instante solo para que sepan que él no estaba peleando, él se entregó a sí mismo. ¿Qué opinan ahora? ¿Piensan que lo hizo por nosotros? ¿Se entregó por nosotros? Sí, no, cayó muchas veces. Y por eso, en todo esa, hasta la tarde de la mañana, a la madrugada, hasta la tarde, todo ese juicio que la gente estaba gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Él sabía que ellos le estaban rechazando, que era su propia decisión. Y nosotros también tenemos una decisión. ¿Vamos a ponerlo como Salvador o vamos a dejar que nuestro pecado le duela, ¿no? Que sea en vano lo que Él hizo? ¿Van a elegir a Jesús? Espero que sí. Chicos, saben que los extraño mucho y manténganse en contacto, pongan comentarios en este video y por favor háblenme cualquier pregunta que tienen y recuerden que Jesús no se quedó muerto y vamos a seguir escuchando su muerte y su resurrección en por lo menos 2 semanas más. Así que sigan buscando estos videos durante la semana. Vamos a ver estas historias de Pascua. Les tenemos mucho cariño, les extrañamos. Sería diferente ya en persona. Les extrañamos muchos besos.